Hola, en este video les voy a explicar qué es lo que deben hacer para el desarrollo de su proyecto final de nutrición. Entonces, aquí como pueden observar, en estas pestañas encontramos una receta de cocina caliente y una receta de cocina fría. La de cocina caliente es un arroz con arveja y salteada de langostinos y la de cocina fría es una ensalada César. Para ambas recetas deben desarrollar lo mismo. Entonces, en la primera hoja, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una casilla que dice grupos de alimentos, que deben colocar aquí al grupo de alimentos a cuál pertenece cada uno de estos ingredientes. Alimentos como por ejemplo la salsa de tomate, la salsa soya, la pimienta, la sal, lo van a colocar en el grupo de los condimentos. En este espacio de descripción de la preparación van a describir brevemente cómo se hace la preparación de este arroz con arveja. En el método de cocción del alimento le van a colocar el método de cocción solamente a los ingredientes principales, porque por ejemplo ni la sal, ni la pimienta, ni el vinagre, ni la salsa de tomate van a tener un método de cocción específico. En cambio, el arroz, las arvejas, los langostinos, etcétera, si tienen un método de cocción. En este espacio van a colocar las vitaminas y minerales más sensibles a perderse. Para ello van a tener en cuenta cuáles son las principales vitaminas que aporta cada uno de ellos, con excepción de la sal, que no aporta, el azúcar no aporta y el vinagre blanco. El resto van a buscar qué tipo de vitaminas puede aportar. Tampoco puede aportar mucho ni la salsa de tomate ni la salsa soya. A ese no lo pondrían nada. También, nuevamente, las vitaminas y minerales que van a colocar acá serán aquellos de los principales alimentos. Para ello, tengan en cuenta este cuadrito de la estabilidad de las vitaminas en varias condiciones. ¿Esto qué les puede decir? Les puede hablar de a qué son sensibles las diferentes vitaminas que tienen esos alimentos. Muy bien, en la segunda pestaña encontramos la información nutricional de cada uno de los ingredientes. Esta información nutricional la deben sacar con regla de 3 y la información base para cada uno de estos ingredientes la pueden extraer a través de dos fuentes. Una va a ser la lista de intercambios que aquí yo se las había compartido anteriormente. Tengan en cuenta que en esta columna que dice G sería el tamaño en gramos sobre el cual se hizo este cálculo. Por tanto, deberían hacer entonces una regla de 3 con el tamaño en gramos de este. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a sacar la información nutricional del arroz, pero para 100 gramos. Para ello, entonces, debo ubicar primero al arroz en la lista de intercambio. Esa variedad de arroz jazmín no la van a encontrar así, entonces siempre utilicen arroz blanco. Entonces, en este caso me dice que en 80 gramos de arroz yo encuentro 104 calorías. Con esa información desarrollo la regla de 3 y yo digo que si en 80 gramos hay 104 calorías, para 100 gramos, que es la cantidad que tenemos aquí, para 100 gramos, ¿cuántas calorías hay? Esta, aplico mi regla de 3 y multiplico lo que queda diagonal, multiplica, es decir, 100 multiplicado por 104 y lo divido entre 80. Y esto como resultado me da 130 calorías para mis 100 gramos. Y lo deposito aquí, 130. Para sacar la información de proteína, grasa total, etcétera, hacemos la misma operación. Decimos que si en 80 gramos hay 1.9 gramos de proteína, para 100 gramos, que es el caso del ingrediente que tenemos aquí, ¿cuánto sería? Y así sucesivamente con el resto de los ingredientes. También esta información la podrían extraer a través de la tabla de composición de alimentos del ICBF. Esa tabla la encuentran fácilmente googleándola así como tabla de composición de alimentos colombianos 2018. Es la primera que les va a aparecer aquí y la pueden descargar fácilmente en su computador o en sus dispositivos. A partir de la página 42 está la información que necesitamos.
en esta parte, en la página 42, donde dice tabla de información nutricional. Aquí también la tabla de composición de alimentos está por grupos de alimentos. Entonces, en el grupo A encontramos a los cereales y derivados, están pues todos los alimentos que pertenecen a ese grupo. En el grupo B encontramos las verduras, hortalizas y derivados, y así sucesivamente. Muy posiblemente tengan que buscar algunos alimentos en esta tabla. Entonces aprendamos a leerla. Lo primero es que esta tabla, todos los alimentos, toda la información de cada uno de estos alimentos está calculado en 100 gramos del alimento. Miren que aquí no tenemos gramos de tamaños de porción, porque toda la tabla está calculada en 100 gramos. Otra cosa importante, no nos interesan estos datos como de humedad o de cenizas. Otra cosa importante, las calorías las debemos tomar así como kilocalorías, no como kilojoules cuando queremos buscar un alimento. En el caso del arroz blanco, miren que está en 100 gramos, entonces este arroz blanco que está aquí, podrían trasladar perfectamente esta misma información, la pueden trasladar a la tabla sin tener que hacer regla de 3 porque esta ya está sobre 100 gramos. Pero, por ejemplo, algunos alimentos que sí lo necesiten, como en el caso del ajo. El ajo, por ejemplo, no se encuentra en la lista de intercambios. ¿Dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar acá en la tabla de composición de los alimentos. Entonces aquí encontramos el ajo. Tenemos en cuenta que el ajo, todos los alimentos están, esta información está calculada en 100 gramos. Entonces también hacemos una regla de 3 y decimos que si en 100 gramos de ajo tenemos 144 calorías, para 5 gramos, que es lo que se expresa aquí, cuántas calorías habría, y lo mismo lo hacemos con la proteína, grasa y carbohidrato. Otra cosa importante de la tabla es que la tabla está partida. Entonces ustedes ven que aquí va hasta cenizas y luego sigue calcio, hierro, sodio, fósforo, etcétera, ¿sí? Algunos, por ejemplo, para algunos no se expresa el colesterol, por ejemplo, para el grupo de estos vegetales no está expresado el colesterol ni la grasa saturada. Quiere decir pues que no la tiene, porque colesterol y grasa saturada solamente son alimentos de origen animal. Muy bien, sobre todo el colesterol. Entonces, en ese caso, buscan el alimento. Si ustedes dicen, ay, demasiado complicado porque, por ejemplo, necesito saber la información de la berenjena, ¿sí? ¿Y cómo hago para no perderme aquí? Es muy fácil, vean, esto tiene un código que es B022 y por acá al final está el código para que yo no me pierda. Entonces digo B022, esta es la información, por ejemplo, de la berenjena. Y aquí encontramos toda la información. La parte que dice lípidos es la grasa total, ¿ya? Por ejemplo, aquí miren. Esta parte que dice lípidos sería la grasa total. Y por acá en este sí encontramos la información aparte de la grasa saturada y del colesterol, ¿de acuerdo? Esta es la tabla que también usarían ustedes para la elaboración de ese proyecto final. Muy bien, en la siguiente pestaña que nos encontramos, pues ya en sí la elaboración de la etiqueta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que estos números de aquí los van a totalizar siempre en números enteros, es decir, que no tengan comas, que sean números sin decimales. Vienen y los totalizan aquí, ¿listo? Que ya saben que con esta información es que empezamos a llenar nuestra etiqueta nutricional, que el tamaño de porción entonces sería la cantidad en gramos. La unidad de medida siempre va a ser un plato y estamos calculando esta información por una sola porción. Posteriormente, tengamos la información aquí en gramos, ya calculamos el porcentaje de valor diario basado en la dieta de 2000 calorías, como se los expliqué en la explicación de la etiqueta nutricional, basados en estos números de aquí, que esto, como ya les he dicho, representan el 100% y con estos números es que nosotros vamos a elaborar a la etiqueta nutricional o más bien dicho, al porcentaje de valor diario. Lo otro que nos pide es que digamos si esto es buena fuente, es rico en o es bajo en algo. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Recuerden los términos descriptores que hablamos en la etiqueta nutricional. Si este número de aquí es igual o superior al 20%, digamos que aquí me dio 20%, lo voy a considerar alto o rico en, ¿sí? Entonces sería, en este caso, alto en grasa total, ¿listo? Si, por ejemplo, aquí me dio entre el 10 y el 19%, digamos que me dio 15%, lo voy a considerar buena fuente.
¿sí? Y si, por ejemplo, aquí me dio menor al 10, me dio, digamos, un 5, un 8, lo voy a considerar bajo. ¿Ya? Entonces, con esta información yo sé, bueno, esta receta es alta en grasa total, es buena fuente de grasa saturada y es baja en colesterol. Aquí en esta parte donde dice recomendaciones para que esta receta sea más saludable, son las recomendaciones que se darían para los términos descriptores que encontremos que son altos en aquellos nutrientes que se consideran críticos para la salud humana. ¿Por qué se consideran críticos? Porque son alimentos que si consumimos en muchísima cantidad, pues nos van a causar alguna de las enfermedades no transmisibles de las que hemos estado hablando. Entonces, digamos, aquí dio, bueno, grasa total, es alta fuente. Entonces uno dice, no es bueno que haya mucha grasa total, no es bueno que haya mucha grasa saturada, tampoco es muy bueno que haya mucho colesterol y tampoco es muy bueno que haya mucho sodio. Si me da alto en alguno de esos nutrientes, entonces yo puedo venir a analizar por qué me dio tan alto. ¿Cómo lo analizo? Pues busco aquí dentro de los alimentos cuál fue el que me dio muy alto, por ejemplo, en colesterol o cuál me dio muy alto, por ejemplo, en grasa saturada. Si es un ingrediente que yo puedo reemplazar, puedo colocar, digamos, como recomendación, pues reemplazar este ingrediente por este otro que tiene menor contenido de colesterol, por ejemplo. O si es uno de los alimentos que es muy alto en sodio, entonces decir, esta receta es muy alto en sodio, eso no es bueno. Entonces, se recomendaría disminuir la cantidad, por ejemplo, de la salsa soya, que es bastante alta en sodio, decir, se recomendaría disminuir la cantidad de la salsa soya y reemplazarla por especias que le aporten un mismo sabor o que le aporten o que tengan un efecto de aromatizante parecido, como una cosa así. Si ustedes ven que esto les dio bajo y que su receta no tiene ninguna recomendación, simplemente me colocan. No se hacen ninguna recomendación, pero colocan por qué. Porque la receta tiene los niveles adecuados de grasa saturada, de colesterol y de sodio. ¿Sí? No me coloquen simplemente que no le harían ninguna recomendación y no digan por qué, sino que yo sepa que ustedes entienden por qué no se hace ninguna recomendación. Y lo mismo que hacen con la receta de caliente, también hacen lo mismo con la receta de fría, grupo de alimentos, las vitaminas, sacan esta información, sacan la etiqueta y las recomendaciones para que esa receta sea más saludable. Esto lo pueden hacer en grupos de 4 personas, eh, pueden ser en sus grupos de cocina o no con sus grupos de cocina, sino con otros compañeros. Lo pueden hacer también en pareja si quieren. Pero si se van a hacer grupos de más de 4, por favor me escriben para yo tener conocimiento de eso. Listo, entonces eso es todo lo que les tenía que decir o de la explicación de su proyecto final. Ya saben que si tienen alguna duda me la pueden consultar y estaremos trabajando durante las próximas clases al respecto. Es decir, nos vamos a concentrar todo este tiempo de clase en trabajar la etiqueta nutricional del proyecto final. Feliz día, hasta luego.